Buenos días, soy Victoria Ayala, directora de la Escuela Esotérica y de Terapias Alternativas de la Orden de Ayala. Como saben, llevamos ya unas semanas hablando de la baraja española y sus combinaciones y hemos tenido varias masterclass donde estamos introduciendo y también abriendo un poco esta puerta hacia el conocimiento de algo tan nuestro, o por lo menos de lo que nos hemos apropiado tanto como es la baraja española. Hoy tengo el placer de tener con nosotros a uno de los profesores de la Escuela Esotérica, Javier Gómez Marín, que nos va a hablar de las barajas en México, pero por algo muy especial que después podrán ver, pues nos reunimos con uno de los mayores fabricantes de naipes del mundo y que es de México, José Manuel Skorlich. Después podrán ver una sorpresita que tenemos con él. Bueno, Javier, buenos días. Buenos días. Y Javier pertenece a SESCOIN. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es SESCOIN, Javier? SESCOIN es la asociación a nivel mundial que se dedica a la investigación del naipe. ¿Cuántos años lleváis, Javier, investigando sobre el naipe español concretamente, no? Sobre todos los naipes del mundo. Pues lo que más llevamos alrededor de unos 28 años. 28 años, bien. Bueno, muy pronto tenéis, bueno, prácticamente todos los meses tenéis masterclass de baraja española y luego ya hay un curso que lo haces con Monse, que también es compañera, sí, que está haciendo bien. ¿De qué van las masterclass? ¿Qué es lo que hacéis normalmente en una masterclass? En una masterclass de baraja española hablamos de dos aspectos de la baraja. La primera, su historia, y la segunda, su aplicación a nivel de adivinación. Entonces, Monse lleva la adivinación y yo cuento un poco la historia de los naipes. Me han chivado que nos esperan sorpresas para el año que viene sobre la baraja española, que estamos, como método de adivinación, que está habiendo una ardua investigación. Sí, ustedes no lo saben, mucho. Pero Javier y yo estamos montando un proyecto que tiene que ver con la baraja española y que llevamos investigando ya un tiempo. Bueno, pues vamos al tema que nos ocupa. La baraja en México. ¿En qué momento te encuentras con las barajas mexicanas? Pero es un naipe español, ¿no? En principio. Sí, como ya en la conquista ya se había utilizado en Europa la baraja, pues a partir de la conquista se lleva la baraja allí a México. O sea, y la llevamos los españoles. Lo bueno que tiene es que en México, a partir del siglo XVI, se monta la primera fábrica de toda América de naipes en la Ciudad de México. ¿Y tenemos una baraja más o menos de esa época o sí, de las primeras? Sí, tenemos alguna de esas, lo que pasa es que se conservan en el Archivo de Indias de Sevilla. O sea, que en el Archivo de Indias de Sevilla se puede ir a observar estas barajas, o por lo menos intentarlo. Veo que has traído varias barajas, una que veo que tiene que ver con la adivinación, sí. Es tipo oráculo, que si ven, pues aparte del símbolo, tiene unas frases arriba, otras abajo, que indican una predicción. Luego tengo dos barajas que veo que ya tienen como más época. Ahora nos explicas un poco cada una. Y luego veo que tenemos dos que son taurinas. Una pone póker taurino estilo americano y en la otra pone Enrique Guerrero. También nos las vas a explicar, porque sobre esto hay una historia que muy, muy interesante. Y luego tenemos una mucho más moderna que tiene que ver con la Santa Muerte, con las Catrinas, porque en México hay bastante culto, hay mucha relación. Hay un vídeo en la Escuela Esotérica hablando del culto a la Santa Muerte que pueden ver también en nuestro canal de YouTube. Ahí también tenemos todos los vídeos de la escuela para que puedan disfrutar, aprender y también aportar lo que quieran. Bueno, vamos con las dos primeras barajas. Cuéntame un poco qué tenemos. La primera baraja que tenemos, ya en la caja hablan de cuál es su destino, baraja Nefertiti. Esta baraja la encargaron a la empresa Productos Leo en los años 70 y la encargaron especialmente para ponerle mensajes arriba y abajo para utilizarla para la adivinación.
Está basada en una baraja que se había fabricado en España unos años antes y tiene unos dibujos bastante característicos, muy lineales. Además, el descendiente de Productos Leo, sí. La sorpresa de las que les hablaba después es su hijo, ¿no? José Manuel Skorlich, ahora mismo es el propietario de esta empresa. Bueno, pues... Esta baraja representa lo que en unos años más tarde será la baraja gitana mexicana. Ella es como un anticipo a las barajas modernas gitanas, es decir, las que llevan mensaje arriba abajo con dibujos, ¿no? Españoles. Y lleva también así, la caja es como una cíngara. Sí. No se preocupen porque en www.laordendayala.com, si ponen en el buscador de la tienda baraja gitana o en el del Museo del Tarot y de la Baraja, pueden encontrar imágenes de todas estas barajas que estamos hablando, y también nuestros compañeros, en este caso Monse, irá sacando durante cada uno de estos mini programas que hace Baraja Española estas barajas. Pasamos a estas que yo decía que eran de más época. ¿Cuál es la más antigua? La más antigua es esta baraja. Esta baraja pone naipe Victoria. La historia que tiene es que Clemente Llach, que es el fabricante, a principios del siglo XX decide hacer barajas en su fábrica. ¿A qué se dedicaba Clemente Llach antes? Clemente Llach era la empresa más fuerte de conservas de México. ¿Y un momento decide empezar a hacer barajas? No, en un momento lo que deciden es que ellos, para las conservas, necesitan estuches. Entonces compran unas máquinas muy importantes para fabricar los estuches de papel, donde va la latita, y entonces se dan cuenta de que les sobra tiempo de máquina. Y entonces tienen muchos tiempos libres. En esos tiempos libres, Clemente Llach lo que decide hacer es imprimir naipes. Para aprovechar esas cajas, ¿no? Para aprovechar ese tiempo de las máquinas de impresión. Qué curioso, porque cuando uno tiene una baraja no se espera nunca que hay toda esta historia detrás. ¿De qué época es? ¿En qué época Esta más o menos? baraja es como de 1920, entonces lo curioso que tiene es que se llama naipe Victoria porque Clemente Llach consigue una baraja de Heraclio Fournier, que siempre ha puesto la palabra Victoria. Entonces él, en un principio, copia muchos dibujos, copia muchas imágenes de la baraja de Fournier, pero en lugar de poner Victoria, pone Victoria. Luego ya ha ido evolucionando y ya le han puesto otros nombres. O sea que al principio es como un poquito un plagio de la baraja española de... Bueno, normal, ¿no? Todos nos basamos siempre en el principio, pues en una baraja conocida. Y tenemos esta segunda. Esta segunda baraja es la baraja Excelsior. Entonces la baraja Excelsior para varios profesionales es como la baraja más bonita que se ha hecho en México en el siglo XX. Esta baraja también la hizo Clemente Llach, ya los dibujos son totalmente originales y no tiene nada que ver. Como sus dibujos son tan bonitos y se salen de la baraja estándar para jugar, tuvo muy poco éxito. Al igual que la baraja de los mosqueteros, al igual que la baraja nacional. Al tener muy poco éxito, es una baraja muy difícil de conseguir porque se hizo una producción muy escasa. Javier, algo muy importante, lo que estás diciendo es que al final casi siempre utilizan el mismo tipo de naipe porque el jugador está acostumbrado a una figura y por eso no triunfan normalmente pues estas que son llamas de fantasía, ¿no? Exactamente. Sin embargo, he de decir que a la gente que trabajamos con la baraja española sí nos gusta ya una baraja un poquito más trabajada. A ver, vamos a enseñar dos naipes para que se vean la diferencia. Pues el Caballero de Copas, por ejemplo, que lo ha sacado, ahí lo tenemos. El Rey de Copas, vamos a ver. Aquí está, la diferencia entre esta que, digamos, viene de la baraja de aquí, de la que fabricaba Fournier, y esta que es ya una baraja totalmente original, un poco más de fantasía. Bueno, estupendo, seguimos teniendo datos. Vamos a dos barajas, y esto, yo les voy a contar la historia porque fue muy curiosa. Estas dos barajas que tienen aquí, las dos son de Clemente Llach,
Las dos barajas las dibujó Ruano Llopis. Ruano Llopis es un ilustrador que, aunque nació en Levante, se fue a Nueva York y al final acabó viviendo en México. Cuando estuvo en México se dedicó en un principio a diseñar carteles taurinos, pero de repente Guerrero le encargó que dibujara una baraja. Y él dibujó una baraja de tipo español bastante bonita, pero también dibujó una baraja de póker. Luego los derechos de Enrique Guerrero los compró Clemente Jack y estas dos barajas las empezó a imprimir Clemente Jack. Y ahora viene la historia. Y ahora viene la historia. Bueno, estábamos Javier y yo por el centro de Madrid en una amiga anticuaria y encontramos un documento entre varias cartas que era de la fábrica de Fournier. Claro, yo cuando vi el sello de Fournier, yo soy de las que leo prácticamente todo lo que cae en mis manos. Y entonces, leyendo el texto, aparece la historia que ahora Javier les va a contar con estas dos barajas. Porque Clemente Jacques y Fournier tienen una disputa por estos dibujos, ¿es así? Exactamente. En los años 50, cuando Fournier empieza a diseñar sus primeras barajas no estándar de lujo, que luego traerían tan buenos recuerdos, porque muchos coleccionistas empezamos con ese tipo de barajas, una de las barajas que decide hacer es una baraja taurina. Entonces, al igual que había pasado como unos 50 años antes, que una baraja de Fournier se la había llevado Clemente Jacques y la había hecho muy similar, Fournier en este caso cogió la baraja de Ruano Llopis y decidió que un ilustrador español hiciera unos dibujos muy similares. Cuando la baraja empieza a salir al mercado es cuando se mosquean los mexicanos, y además con toda la razón, porque se puede comprobar de que hay muchos dibujos muy parecidos. Bueno, pero un poco fue un intercambio, ¿no? Primero te copio, luego ya te devuelvo la... Bueno, pues todo se quedó en esa carta, que sepamos, no... Bueno, en estos momentos la fábrica de Fournier ya ha pasado a manos de una empresa americana, ¿no? La fábrica de Fournier desde hace unos años pertenece a la US Playing Card Company. Pero sí es cierto que el museo de Fournier, el museo... Ellos, antes de vender el negocio a los americanos, como todavía vivía uno de los nietos de Heraclio Fournier, decidieron ceder el museo a la Diputación Foral de Álava. Hay maravillas, tienen varios naipes de Es el mejor Visconti, museo del mundo. Tarós, bueno, es el mejor museo del mundo. Pero tenemos el segundo museo mejor del mundo en Madrid, Claro. en la calle Mosilla 95. Sí. Bueno, es un museo pequeño, pero tiene muchísimos naipes, Sí, y lo más importante es que hacéis, vais rotando las colecciones. Exactamente. Para que se pueda ver. De temas muy determinados vamos haciendo colecciones muy exclusivas, lo que no se puede ver en ningún otro lado. En este momento hay En este momento tenemos una exposición con un 95% de las barajas que se editaron del chocolate, que son además preciosas. Y para aquel que nos visite tenemos un regalito para todos, un papel que se hizo especial, maravilloso. Así que en Hermosilla 95, Museo de la Baraja y Museo del Tarot, aquí en Madrid, y también tenéis el Museo Esotérico arriba, para quien nos quiera visitar. Además es totalmente gratuito y está abierto a todo el mundo. Ya digamos que pasamos un poco de algo más histórico a algo ya muy moderno. Sí. Que esta es una baraja, bueno, pues si ven es de póker. Exactamente. Y tiene muchas alusiones, por no, bueno, sobre todo las figuras, a personajes de México y la Santa Muerte, porque veo también aquí como algún luchador y bueno, alguna cosita que también traje típico de allí, mariachis y tal. Pero bueno, sí es cierto que tanto la caja, pues, ¿ves? Aquí veo yo como el luchador y la Catrina, y esta baraja es muy moderna, es mexicana, ¿no? Sí, está basada en los dibujos de Posadas, que tanto recuerda con la Santa Muerte. Lo que podemos decir de esta baraja es que es una baraja publicitaria, fabricada también en Productos Leo,
Y lo bueno que tiene es que Productos Leo es la empresa que tiene las barajas publicitarias de mayor calidad de todo México. Por eso ellos han hecho cosas muy bonitas. Bueno, y con José Manuel, que vamos a estar en un ratito. Se pone la sonrisa de la muerte es muerte.com, así que quien quiere investigar más sobre la baraja también. Por cierto, que se me ha olvidado decirlo, si queréis ampliar toda esta historia que hemos contado de Clemente Jazz y de la baraja y bueno, todo lo que ocurrió con Fournier, en la última revista Sizecoin sale todo lo que es pues esta historia contada al detalle y mucho más. Una revista muy interesante porque además de contar toda la historia relacionada con esto, contamos por qué las barajas de Fournier al principio ponía año de fundación 1870, luego año de fundación 1868 y ahora mismo, de nuevo, gracias a este artículo, se ha vuelto a que las barajas de Heraclio Fournier están fundadas en 1870. A ver que yo me entere, porque yo sé que han hecho algo del centenario hace poquito. Sí. Pues no vale para nada porque lo tengo que volver a repetir porque se equivocaron del año de fundación, que era como 2 años antes, ¿no? Vamos a ver, Heraclio Fournier en sus barajas ponía que el año de fundación era 1870, pero su nieto, en una subasta en París, consigue una baraja en la cual pone que le han dado un premio en la exposición de París de 1868 a Fournier. Y a partir de entonces, pues ellos empiezan a poner que el año de fundación es 1868. Todo es mentira. Primero porque no hubo tal exposición en París y segundo porque Heraclio Fournier, cuando se fue a vivir a Vitoria, fue en 1870. Entonces, ¿son 2 años más o no son 2 años más? Son 2 años más. O sea, realmente la casa se fundó en 1870. Bueno, continuamos con ya unas pequeñitas cosas para terminar. Hay una cultura muy importante en España, esta revista de Asescoin, La Sota, se llama así, porque La Sota es muy española. Claro. La publicáis todos los años, para ello tenéis que ser socio, que además la cuota pues, realmente es muy poco dinero. Os reunís todos los años en varias localidades de España y alguna la habéis hecho fuera de España, sí. Y os lo pasáis también hablando de los naipes como aquí. Intensidad total. Además, el año pasado yo estuve presente, hubo una colección de Juan de Diego Sagudo, que es un conocedor maravilloso de la baraja española. Este año vais a... Vamos a ir a Murcia y el año pasado estuvimos en Santo Domingo de Silos. Y bueno, pues ya por último terminar de recordar de nuevo la dirección del Museo de la Baraja, calle Hermosilla 95. La entrada es totalmente gratuita. En estos momentos hay una exposición de naipes del chocolate cedida. Es colección particular de Javier y también de Enrique García, que nos cede habitualmente parte de su colección. Si quieren saber más, si quieren enseñarnos alguna baraja, si quieren saber de otra baraja distinta, lo que necesiten que tenga que ver con la baraja española y con los temas que habitualmente tratamos en la escuela esotérica, pues nos pueden escribir a laordendeayala@hotmail.com, laordendeayala@hotmail.com, y nos cuentan, nos transmiten y también, ¿por qué no?, nos añaden más conocimiento. Y como todo es muy moderno, como estamos en las redes sociales, ya conocen un poco la trayectoria de la escuela, nos vamos a despedir. Luego tendrán esa sorpresita, vamos a ver qué conseguimos de José Manuel Skorlich. Y bueno, pues les mandamos un abrazo, ¿no, Javier? Un abrazo muy fuerte, y si coleccionáis barajas, también coleccionar barajas de México, merece la pena. Victoria, Javi, muchísimas gracias por la invitación. Estamos encantados de estar aquí en la Orden de Ayala. Espero muy pronto que este año, que cumplimos 50 años de aniversario, estén ustedes por ahí en México. Somos la fábrica Productos Leo, con nuestras marcas Faisán, con nuestras marcas As de Oro, y estaremos encantados de recibirlos ahí en México. Muchísimas gracias por la invitación.